Bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, en este día donde celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, donde también recordamos la cruz, que es el altar donde el Señor entregó su vida por ti y por mí. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por permitirnos reunirnos en torno a su palabra, para saborearla y también para escudriñarla en medio de la vida de todas las personas. Alabamos y bendecimos al Señor por todo lo que nos presenta. Grande es su amor para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos al Señor, dándole gracias por todas las bondades que tiene para con cada uno de nosotros. Bendito es el Señor Dios nuestro, que alabamos y bendecimos por todo su amor, por toda su misericordia. Saludamos en este momento a Isidra Romero. Saludos, Padre, lista para la escucha de la palabra. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre. A Marisol Márquez, buenas noches, Padre. José Gregorio, feliz día de la Santa Cruz. A Marta Cáceres, buenas noches, Padre, muchas bendiciones. A Ana Pulido, buenas noches, Padre. José Gregorio, que Dios continúe bendiciéndolo. Gracias por sus enseñanzas. Que Dios les bendiga, que Dios le acompañe. También saludamos a María Pérez. Buenas noches, Padre. Aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Lili Guillén, buenas tardes, Padre. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre. José Gregorio, listo para la escucha de la palabra. Dios le bendiga. Aurora Pérez, presente para escuchar la palabra de Dios. Lili Guillén, le mandamos nuestros saludos y bendiciones desde México. Leticia Ocampo, Padre Medina, buenas tardes. Aquí estamos esperando el estudio bíblico de hoy. Amén. Andrés Marrero, buenas noches, Padre. José Gregorio, Dios le bendiga siempre. Aquí esperando, como siempre, por las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Muchas bendiciones para usted. Amén. Saludemos a Juana Betancourt. Muy buenas tardes desde Okeechobee, Florida. Estaba esperándolo, gracias. Estoy lista para escuchar la palabra. Luis Adrián, lista, Padre, para escuchar la santa palabra de Dios. Que Dios derrame abundantes bendiciones a usted y le preste mucha salud para que nos siga guiando por el camino recto. María Yayire, buenas noches, Padre. A Hilda Gamboa, la saludamos. A Roja Ágreda, buenas noches, Padrecito. Gregorio, un abrazo grande a la distancia. Bendecida noche. Cuctime Lorser, gracias, Padre, por traernos la enseñanza de la palabra de Dios. Alfonso González, saludos, Padre Gregorio, paz y bien. Reginaldo Santos, muy buenas tardes, Padre. José Gregorio, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre. José Gregorio, mil bendiciones. Nancy Calderón, buenas noches, Padre. José, Dios le bendiga a quien espera de la palabra de Dios. Rosa Rivera, buenas noches, Padre. José, muchas gracias por compartirnos la palabra de Dios. Carmen de Torres, buenas noches, Padre. Gregorio y familia, Dios les bendiga. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, que Dios les bendiga. Marisol Márquez, Junior Quintanar, buenas tardes, Padre. José, aquí estamos presentes para escuchar la palabra de Dios. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre Gregorio. Bendiciones. Rosa Escobar, buenas tardes, Padre. José Gregorio. Viviana Zúñiga, bendecida tarde, Padre José Gregorio. Seguimos en este caminar. Saludamos a Guillermina Pérez, a Julio César Calpa, a Araceli Cornejo, Rigoberto Valdés, que nos escribe desde California, a Alfonso González, Socorro Conry y Viviana Zúñiga. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos los que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Pedimos al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, para que el Señor les siga bendiciendo grandemente por todo su cariño, por todo su aprecio y especialmente también por compartir con nosotros la santa palabra de Dios. Vamos a dar inicio a este compartir bonito de la palabra de Dios, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Tengan todos ustedes. Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Sean todos bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir lo que es el capítulo número 13 del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo tiene 23 versículos que nos va a presentar a Abías, que era el sucesor de Roboam, y nos va a presentar a Jeroboam, que era el rey de la otra parte del pueblo de Israel. Y se van a enfrentar en una lucha. Pero vamos a ver a lo largo de estos 23 versículos cómo se va a desenvolver todo este asunto en cuanto también a lo que es el establecimiento de un rey para todas las tribus de Israel. Pero vamos a prestar atención para escuchar los 23 versículos que nos presenta este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 13. Abías comenzó a reinar sobre Judá. El año 18 del rey Jeroboam reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaía, hija de Uriel de Gibead. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entró en combate con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. Abías se levantó en el monte Semarayim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se juntaron con él unos hombres fatuos y malvados, y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y débil de corazón, y no podía resistirles. Y ahora tratáis vosotros de poner resistencia al reino de Yahvé, que está en mano de los hijos de David, porque vosotros sois una gran muchedumbre. Pero tenéis los becerros de oro que Jeroboam os puso por dioses. ¿No habéis expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios, y no le hemos abandonado. Los sacerdotes de Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura y el candelabro de oro con sus lámparas
para ser encendidas cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. He aquí que con nosotros a nuestra cabeza está Dios, con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros, israelitas. No hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis. Entre tanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarles por detrás. De manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y al alzar el grito de guerra, los hombres de Judá desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los israelitas delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues Yahvé le hirió y murió, pero Abías se fortaleció. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones, están escritos en el Midrash del profeta. Se acostó Abías con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. En su tiempo, el país estuvo en paz durante 10 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado lo que nos presenta este capítulo 13 del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 13 tiene 23 versículos. En estos 23 versículos se nos va a ir presentando a dos personas. Primero, Abías, que había sucedido a Roboam en el reino de Israel. Y se encontraba también Jeroboam, quien va a hacerle la guerra a Abías. Pero se va a dar dentro de este capítulo 13 un hecho importante de cómo Abías pues viene a dialogar con Jeroboam, pero también en medio de lo que dice, Abías también busca humillar a Jeroboam delante de todo el pueblo. Cosas que no hay que realizar tampoco, pero vamos a ir escudriñando lo que nos presenta este capítulo número 13 del libro segundo de las Crónicas. Por eso vamos a escuchar el versículo 4 de este capítulo 13 y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Abías se levantó en el monte Semarayim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. En este momento, pues Abías ha subido también a este monte y Jeroboam le ha salido el paso. Abías está buscando dialogar en primer lugar
con Jeroboam. Antes de pelear, antes de sacar toda su furia, todo ese coraje, todo ese rencor, Abías quiere dialogar con Jeroboam, que es un principio importante antes de tú hacerle la guerra a una persona, el diálogo. Por eso Abías va a decir: oídme, Jeroboam y todo Israel. Va a hablar Abías en primer lugar. Y este hablar de Abías es para hacerle ver también a Jeroboam y a todo Israel que estaba siguiendo a Jeroboam. Dios había tomado a David, lo había consagrado como rey, dijo que no faltaría a ninguno de sus hijos en el trono de Israel. Por eso estaba Salomón, subió Roboam y ahora él le va a suceder en el trono. Y claramente se va a presentar un diálogo ¿con quién? Con Jeroboam. Pero en ese diálogo uno solo es el que va a hablar. Y esa misma persona es la que con sus palabras va a humillar o querer humillar a Jeroboam delante de eso. El versículo 4 nos va a presentar cómo Abías plantea y presenta también el dialogar. Antes del rencor, antes de sacar el coraje, la rabia, antes de ser cómplices de algo, vamos a dialogar en primer lugar. Porque el diálogo es importante. Así como el esposo dialoga con su esposa para poder resolver los problemas, porque se tienen que dialogar. A los gritos, pues nadie sale ganando, los dos salen perdiendo y pierden muchísimo porque el respeto no va a aparecer por ningún lado. Entonces Abías le dice: oídme, Jeroboam y todo Israel. Y es lo que nos va a presentar la palabra de Dios, que antes de cualquier cosa vamos a dialogar, vamos a resolver los problemas, vamos a hablar. Vamos a escucharnos mutuamente para poder ver cómo se le encuentra solución a los problemas y a las dificultades que se pueden tener como hermanos y sobre todo que pueda reinar la paz. Pero aquí hay algo importante y es que Abías le dice: oídme, Jeroboam. Está buscando el diálogo, está hablando, está buscando dialogar antes de ¿qué? De ir a enfrentarse en la batalla. Y por eso les invito a ustedes, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15, para que escuchemos de la palabra de boca también del mismo Jesús, cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos resolver los problemas, cómo debemos persona y dialogar, resolver los problemas, corregir, pues nos corregimos, corregir, pues nos corregimos mutuamente, pero es lo que nos va a presentar el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Lo ha escrito Irene Jurkins. Mateo 18, 15, Araceli Cornejo. San Mateo 18, 15, Emily Carrillo. San Mateo 18, 15, Viviana Zúñiga. San Mateo 18, 15, Elina Luna. Mateo 18, 15, Reginaldo Santo. San Mateo 18, 15, Vanessa Pérez. San Mateo 18, 15, Isidro Romero. San Mateo 18, 15, Aurora Pérez. San Mateo 18, 15, Rosa Escobar Villafuerte, Joaquín Sánchez, Paula Félix, Mar Pérez, Erubiel Gerardo, Valzúñiga, Rigoberto Valdés, Marisol Márquez, Guillermina Pérez, Marta Alessandra, Luz Elena, Julie Pérez, Socorro Conri, Linda Verónica, Julio César Calpa. Nos escribe en San Mateo 18, 15, Junior Quintana 18, versículo 15. Y escuchemos con atención lo que nos presenta la santa palabra de Dios. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él.
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que se va a presentar en este momento? Aunque Abías no lo hace solo, pero sí lo va a manifestar delante del pueblo. Le va a llamar la atención. ¿Cómo le va a llamar la atención? Vamos nosotros a escuchar lo que nos presenta el versículo 5 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas, para que veamos cómo Abías le llama atención a Jeroboam bajo ciertos términos importantes a resaltar, pero que también hay que tener la valentía para poder asumir el error en que se ha caído. Y es lo que nos va a presentar el versículo 5 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. ¿Acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos con pacto de sal? Aquí le llama también a la atención de Jeroboam y de la parte del pueblo de Israel que seguía a Jeroboam. Abías le va a decir: ¿acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David? Le llama la atención. ¿Por qué? Porque si a Jeroboam se le había olvidado que Dios había dado el reino a David, Abías se lo va a volver a recordar. Y además, en ese recuerdo, por medio de esta interrogante, le va a decir también: con pacto de sal ha hecho esto Dios, que ha establecido y dado el reino de Israel a David, a él y a sus hijos como pacto de sal. Pero hay que también recordar en medio de estas interrogantes que el pacto se había hecho con sal. Ahorita explicamos por qué, pero también hay que recordar que ese pacto se había hecho si se mantenían fieles en el camino de Dios, si se mantenían en la obediencia en el camino de Dios, si no se apartaban del camino del Señor. ¿Y qué pasó con Salomón? Al final de sus días, su corazón se apartó de Dios. ¿Qué pasó con Roboam? También había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces, esta interrogante que Abías le estaba haciendo a Jeroboam, pues también tenía que revisarse él y su familia, como también la estaban llevando adelante. Él hace una expresión de que esa alianza se había pactado con sal, pero también hay que recordar que esa alianza, eso que Dios había dicho, era si se mantenían fieles, si se mantenían obedientes, si se mantenían en el caminar de Dios, si no se apartaban de su camino. ¿Qué pasó con Salomón? Al final de sus días, en su ancianidad, todas las mujeres que tenían, ¿qué hicieron con Salomón? Hicieron que su corazón se apartara de Dios y fuera a adorar a otros dioses. Roboam le sucedió en el trono. ¿Qué pasó? Él hizo lo malo ante los ojos. Se alejó de la ley de Dios, como hemos escuchado en el capítulo 12 que compartimos el día de ayer. Se apartó de la ley de Dios. Entonces a Abías le llama la atención a Jeroboam, pero resulta que no está siendo del todo sincero, porque su familia se había equivocado y había cometido un error al faltar también a ese pacto con Dios. Y es que hay que mantenerse fiel en el seguimiento del Señor. Y el pacto se hizo con sal, como claramente lo dice. ¿Acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? ¿Y por qué el pacto de sal? Porque se había pactado por medio del
sacrificio. Y la sal era importante para los sacrificios. Por eso se había hecho un pacto con sal. Les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el libro del Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a escuchar cómo en este libro del Levítico se nos va a hacer referencia para qué era utilizada la sal, qué función cumplía y sobre todo que no debía faltar en medio de los sacrificios, porque el pacto, se había hecho un pacto de sal por medio de un sacrificio que se había presentado a Dios nuestro Señor. Y lo ha escrito Junior Quintanar, Levítico 2.13, Aracel Cornejo, Levítico 2.13, Adelina Luna, Levítico 2.13, Reginaldo Santo, Levítico 2.13, Balchúniga, Levítico 2.13, Joaquín Sánchez, Levítico 2.13, Francia Heredia, Aurora Pérez, Rafael Martínez, Leti González, Irene Jurkins, Carmen de Torre, Paola Félix, Vanessa Pérez, Emily Carrillo, Tati Ramírez, María Pérez, Erubiel Gerardo. Nos escriben Levítico capítulo 2, versículo 13. Rosa Escobar Villafuerte, Julio César Calpa, Emilia Cantor, Benita Martínez, Marta Alexandra, Marisol Márquez, Julie Pérez, Guillermina Pérez, Luz Elena, Alejandro Hernández, Viviana Zúñiga, Socorro Conry, Mario Rocas. Nos escriben el libro de Levítico capítulo 2, versículo 13. Y vamos a prestar oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y dice así: sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Qué dice la palabra? En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal, porque se había hecho un pacto con sal, y era un pacto importante por medio del sacrificio, y es lo que Abías le está manifestando a Jeroboam. Le está haciendo ver, por medio de la interrogante que les está haciendo, de que Dios se había escogido a David, a sus hijos, a él, para tener en el trono, y que cada uno de sus hijos le sucediera en el trono. Está bien. Él les dijo, con un pacto de sal muy importante, pero Abías no estaba hablando con toda la sinceridad posible, porque ese pacto también implicaba que David y que sus hijos nunca abandonaran a Dios, nunca se alejaran del camino de Dios y que le mantuvieran fieles al seguimiento del Señor. Entonces Abías no está siendo totalmente sincero, y en medio de eso, que no está siendo totalmente sincero, va a atacar de una manera directa a Jeroboam por medio de las palabras, por medio también de lo que va a salir de su boca. Por eso vamos a estar atentos para escuchar lo que nos presenta el versículo 6 y 7 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas, y escuchemos con atención. Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se juntaron con él unos hombres fatuos y malvados, y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón. Pues Roboam era joven y débil de corazón y no podía resistirle. Veamos cómo inicia este versículo 6 hablando de Jeroboam. Pero ¿quién es el que está hablando de Jeroboam? Abías. Y Abías va a decir
Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en el día contra su señor. Él está hablando de la vida de Jeroboam. Un escarnio público de la vida de Jeroboam delante del pueblo. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que reflexionar también desde nuestra propia vida. Y es que nosotros, cuando vayamos a hablar, no tenemos que humillar a nadie. Y sobre todo hay que ser justos en lo que vayamos a decir. Porque hay muchas personas malvadas, hay muchas personas malintencionadas, personas que les gusta hablar de los demás, sacar las cosas malas de los demás, ponerle un poquito más a lo negativo de los demás, pero no se ve su propia vida y su propia existencia. Porque hay personas muy malas. ¿Para qué? Para poder ganar crédito de otras personas. Para hacer que las personas desacrediten a otras personas. Y es que eso se ve también en medio de nuestra iglesia, como un cristiano católico difama a otro delante de los demás, para él agarrar crédito y para la otra persona agarrar humillación, para desacreditarlo. Porque eso es lo que pasa también en medio de la vida de muchas personas. Personas que les gusta tener la popularidad y no les gusta que nadie más también puedan surgir con la gracia de Dios. Entonces, como ellos son los únicos que quieren estar arriba, empiezan a levantar falsos testimonios de los demás. Empiezan a hablar mal de las otras personas. Empiezan a hacer quedar mal a otros delante de otras personas. Y las otras personas se van a comer el cuento sin saber si es verdad o es mentira de lo que esta persona está diciendo. Y si es verdad, tampoco tienes tú que humillar ni desacreditar a nadie delante de los demás. ¿Qué decía el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15? Si tu hermano comete algo, llámalo a solas, habla con él a solas. No hagas como hizo Abías, que empezó a hablar de Jeroboam delante de los demás, para él agarrar crédito y para desacreditar a Jeroboam. Y resulta que así no se hacen las cosas. Las cosas hay que hacerlas justas, de una manera justa. ¿Cuántas personas malvadas hay que critican a los demás delante de otros? ¿Cuántas personas hay que hacen que la fe de muchas personas se aparte del camino de Dios porque los ven hablando mal? Personas los escuchan cómo hablan mal de otras personas y dicen, pero si este es católico y habla mal de su hermano católico, pues yo qué voy a hacer no católico, mejor no voy más, mejor no vuelvo más. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas de malo contra tus hermanos, esas personas tarde o temprano terminan apartándose del camino de Dios. Pero es un pecado tuyo porque tú, sabiendo que tienes que ser justos en las cosas de Dios, no lo eres. Hay que ser justos cuando se habla, porque hay personas que creen que ellos no tienen nada malo, que ellos no tienen nada que esconder. Dice claramente el adagio popular que ellos creen que no tienen rabo de paja, pero resulta que sí lo tienen. Pero ellos se quieren ganar la popularidad de los demás, pero sin ver su propia vida y su propia existencia. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que ser justos cuando tengas que hablar. No desacredites a nadie delante de los demás. No malpongas a nadie delante de otros. No difames a la persona delante de otros. No seas malo. No seas un trabajador del diablo. No hagas las cosas mal. Las cosas hay que hacerlas bien. ¿Y cómo se hacen bien? A la manera de Dios. ¿Qué continúa diciendo Abías? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Pero por una causa justa, Salomón había colocado yugos pesados
sobre el pueblo, porque Salomón era un hombre más de construcciones. Entonces el pueblo tenía que construir, construir, construir y construir, y estaban cansándose por el pesado yugo. Él no sabe, Abías no se dará cuenta, eso no lo saca a relucir, que Roboam le dijo, pues mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre los azotó a ustedes con azotes normales, yo los voy a azotar a ustedes con escorpiones. La carga va a ser más pesada todavía de la que había colocado mi padre Salomón. Eso lo hizo Roboam. Pero ¿qué pasa? Que es más bonito sacar afuera la vida del otro que exponer nuestra propia vida. Es más maravilloso. A las personas les agrada más. A las personas les gusta más, a las personas les emociona más, a las personas les fascina más hablar de lo más mal y no sacar su propia vida. ¿Qué hizo Abías? Él no se dio cuenta que Roboam había separado el reino por culpa de él mismo al querer colocarle un pesado yugo más grande que Salomón les había colocado a todo el pueblo de Israel. Y por culpa de Roboam es que se va a dividir el pueblo de Israel. Los que se van a ir con Roboam y los que se quedaron con Jeroboam. Tenga cuidado con las acciones que tú vayas a hacer. Tengas cuidado con lo que tú vayas a decir en una conversación. Tenga cuidado y no humille a nadie delante de los demás, porque está tu propia vida y también tienes cosas que nadie se las dice para humillarte a ti delante de los demás. Hay que tener cuidado. ¿Y qué pasó? Claramente dijo lo siguiente: se alzó en rebeldía contra su señor. Se juntaron con él unos hombres fatuos y malvados y prevalecieron sobre Roboam. Ahora Abías presenta a Roboam como la víctima, sabiendo que Roboam era el que había separado el reino de Israel. Era lo que había dividido a los israelitas. Entonces, ¿qué dice Abías? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Fue un rebelde, dice Abías. Se juntaron con él unos hombres fatuos y malvados. Es decir, que Jeroboam se puso a juntar con gente malvada, con gente perversa. Y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y débil de corazón y no podía resistirle. ¿Quién es la víctima? Roboam. ¿Quién es el victimario? ¿Quién es el atacante? Jeroboam, el que se sublevó contra el rey Salomón y se había sublevado también. ¿Contra quién? Contra el rey Roboam. Y resulta que Abías no está colocando las cosas como las tiene que colocar. No está siendo justo al hablar. No está colocando todo sobre la mesa, sino que está escondiendo lo que hizo su padre para hacer quedar mal ¿a quién? A Jeroboam. Y además, en el versículo 8 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas, dice lo siguiente: y ahora tratáis vosotros de poner resistencia al reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David, porque vosotros sois una gran muchedumbre, pero tenéis los becerros de oro que Jeroboam os puso por dioses. Ahora va más allá. ¿Y qué le va a presentar? Una interrogante de que ellos están tratando de colocarle resistencia ¿a quién? Al reino de Dios, que está en manos de los hijos de David. ¿Qué está diciendo? Ustedes están resistiéndose al reino de Dios que está en los hijos de David. Es claramente cómo hay y Abías ve colocar importante esto sobre todos los israelitas, y además que él no va a ver
que todas las cosas malas y perversas vinieron porque Roboam dividió el reino de Israel. Y dice, pues tenéis los becerros de oro. Jeroboam se había hecho becerros de oro para no dejar que el pueblo fuera hasta Jerusalén a adorar al Señor. Entonces, ¿qué hizo? Hizo unos becerros de oro y lo presentó como lo presentó Aarón, también el becerro de oro de los israelitas. ¿Y qué les dijo? Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Eso es un pecado grave que Jeroboam cometió e hizo cometer al pueblo ante la presencia de Dios. Se hizo unos becerros de oro, dice Abías, que Jeroboam os puso por dioses. Es verdad, Jeroboam había hecho eso. No dejó salir al pueblo a adorar a Dios. Se hizo unos becerros de oro y le dijo, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de la esclavitud de Egipto. Llevó al pueblo a la idolatría. También cada uno tiene sus partes malas. Tiene su vivencia mala, podrida y nefasta, pero uno es el que está reluciendo lo de los demás, lo malo, sin ver que él también había cometido, o su padre había cometido cosas malvadas y desagradables. Y además, le va a decir en el versículo 9, ¿no habéis expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo, carneros, y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Porque Abías está diciendo la verdad a los sacerdotes, a los de la tribu de Leví, le dijeron, lárguense, fuera de aquí. Nosotros vamos a adorar a nuestros ídolos, al becerro de oro que se habían construido. Y además le saca a relucir que Jeroboam nombró sacerdotes a su manera y a su conveniencia para que le sirvieran en la adoración a los ídolos. Y es lo que Abías le está diciendo con verdad. Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Es decir, se dejaban comprar el sacramento. Ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, pero lo estaban haciendo mal. Hay que tener cuidado. ¿Cuidado para qué? Para que cuando hablemos no hagamos quedar mal a los demás. Cuidado, ¿para qué? Para no humillar a nadie delante de los demás. Cuidado, ¿para qué? Para no solamente relucir lo malo de los demás, queriendo tapar las inmundicias que tú también has cometido, porque eso no es de un hijo de Dios. Hay que buscar el diálogo justo para poder resolver la humillada. No, hay que ser justos en medio de la vida. Hay que ser justos. Dice el adagio popular que el que tiene rabo de paja a la candela no se acerca, porque se va a terminar quemando también. ¿Cuántas personas tienen peores cosas que los demás, pero les gusta hablar mal de la vida del otro, lo que la otra persona ha hecho sin ver su propia vida y su propia existencia, que es peor que la de las otras personas? ¿Cuántas veces tú has caído en eso? ¿Cuántas veces has dado más a la lengua de lo que tienes que darle? ¿Cuántas veces has desacreditado a los demás delante de los otros? ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos lo malo que es el papá de ellos? ¿Cuántas veces el papá le ha dicho a sus hijos lo mala que es su mamá? Eso no se hace. ¿Por qué? Porque vas a dividir a tu familia. Y eso fue lo que hizo Roboam, división del pueblo de Israel. Y por eso están enfrentados entre los mismos hermanos, tanto los que siguen a Abías como el rey y los que siguen a Jeroboam como rey. Hay que ser justos,
Hay personas que les gusta sacar su buena tajada de las conversaciones haciendo quedar mal a los demás. ¿Cuántas personas no envían mensajes de voz, mensajes de texto, hacen llamadas a otras personas para desacreditar a otras personas con esas otras personas? Qué triste es ver que dentro de nuestra iglesia católica hay personas muy malas, hay personas muy perversas, hay personas pero muy que les gusta hablar mal de los demás, delante de los otros. Qué triste. Hay que pedir a Dios mucho por esas personas, para que Dios le conceda también la sanación en medio de su vida, puedan cambiar, puedan ser personas diferentes. Ahora, Abías, en el versículo 10 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas, va a decir algo que hay que tener en cuenta, sí, porque es también parte fundamental en medio de nuestra vivencia como cristianos católicos, como hijos de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. En cuanto a nosotros, dice Abías, Yahvé es nuestro Dios. Y la pregunta es para ti. En cuanto a ti, ¿Dios es el único Dios en tu vida? ¿Es el Dios verdadero? ¿Es tu Dios? ¿O cuántos dioses tienes tú? Dios dinero, Dios placer, Dios rencor, Dios avaricia, Dios prepotencia, Dios venganza, Dios de las malas palabras, de hacer mal a los demás, Dios del tener, del poder, del poseer, del querer tener más. ¿Cuál es tu Dios? ¿Será que tienes al único y verdadero Dios en medio de tu vida o tienes muchos dioses más creados a la manera del ser humano? ¿Qué dice Abías? En cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. ¿Tú has abandonado a Dios en algún momento de tu vida por ir detrás de otros dioses falsos? ¿Por ir detrás de brujos, santeros, hechiceros? ¿Por ir detrás de Satanás? ¿Será que en tu vida tú has abandonado a Dios y lo has dejado solo para seguir tu propio rumbo? Porque cada vez que tú te vas a hacerle la vida imposible a una persona, has abandonado a Dios, lo has dejado solo. Cada vez que tú quieres tomar la justicia por tu propia cuenta, en rencor, en venganza, has abandonado a Dios, te has ido solo a caminar por ese camino malo y perverso. Hay que tener cuidado, no hay que abandonar a Dios. Dios es el centro de nuestra vida. Dios es el Dios verdadero. Tenemos que darle el mejor lugar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, el mejor lugar para el Señor. No abandones nunca a Dios. No digas, Señor, yo ya no te voy a seguir más. Que eso nunca aparezca por tu vida, ni por tu mente, ni siquiera lo digas. ¿Por qué? Porque sin Dios nada somos. Con Dios lo tenemos todo. Y así es como nosotros avanzamos en el camino del Señor, en el caminar de su palabra. Se dice claramente, lo dice así: cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Es decir, no hemos cambiado nada. Adoramos al único Dios verdadero. Los sacerdotes son los hijos de Aarón y los levitas, que para eso Dios los escogió, son los encargados del ministerio de la casa de Dios,
del arca de la alianza del Señor. Y en eso lo dice muy correctamente. Pero el versículo 11 dice lo siguiente: cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé y tenemos el incienso aromático, las filas de pan están sobre la mesa pura y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. Y hace ya un recuento de lo que ellos están haciendo en experiencia propia. Un acierto que va a tener Abías y que se lo va a hacer ver a Jeroboam. Nosotros adoramos, ofrecemos sacrificio al Dios verdadero, al que ustedes han abandonado, al que ustedes han desechado, al que ustedes han dejado a un borde del camino para continuar ustedes solo. Ese Dios es el que nosotros adoramos, es el que nosotros le ofrecemos sacrificio, es el que nosotros le presentamos el incienso aromático en medio de su presencia. ¿Por qué? Porque guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. Si tú abandonas a Dios, pues no vas a tener nada en tu vida. No vas a tener vida en tu vida. Lo dice también Jesús. No abandonemos el camino de Dios. No abandonemos a Dios. No abandones a Dios. Por más grandes que sean los problemas, las dificultades, las incertidumbres, nunca abandones a Dios. Aférrate más al Señor. Agárrate más de Dios. Pero nunca en tu vida abandones al Señor. Tampoco cometas el error de hablar mal de una persona delante de otras. Hay que cambiar, hay que ser diferente, hay que estar en la presencia de Dios. No hay que abandonar a Dios, no hay que alejarnos de la presencia de Dios. Hay que mantenernos en el camino del Señor. Y también Abías le va a hacer ver a Jeroboam lo siguiente. Por eso vamos a escuchar el versículo número 12 de este capítulo 13 del libro segundo de las Crónicas. Y dice así: he aquí que con nosotros a nuestra cabeza está Dios con sus sacerdotes. ¿Qué dijo Abías? En cuanto también, he aquí que con nosotros a nuestra cabeza está Dios. ¿Qué había hecho Roboam? Se había ido solo, había abandonado ¿a quién? A Dios. Y es lo que Abías tenía que haber tenido también en primer momento, que Roboam había abandonado a Dios. Pero ¿qué pasa? Que Abías dice: he aquí que con nosotros a nuestra cabeza está Dios con sus sacerdotes. ¿Quién va delante de Abías y del pueblo? Dios. Dios es el que tiene que ir delante de cada una de nuestras vidas. Dios tiene que ir delante de tu vida. Dios va delante de mi vida también. Y así es como hay que tener a Dios. Que Dios vaya delante nuestro. ¿Por qué? Porque claramente dice lo siguiente: para poder, he aquí que con nosotros a nuestra cabeza está Dios. He aquí que con nosotros, a nuestro lado, a nuestra cabeza, el que lleva la batuta, es el mismo Dios. Él, nosotros, no nos hemos abandonado de Dios. Él tampoco nos ha abandonado porque camina delante de cada uno de nosotros. Y además, las trompetas del clamor para lanzar el grito de guerra contra vosotros, israelitas. No hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis. Hay personas en medio de sus vidas que le hacen la guerra a Dios. Le hacen la guerra a Dios. Comienza a hacerle la guerra a Dios. Empiezan a murmurar contra Dios. Empiezan a blasfemar de Dios. Empiezan a hablar cosas malas de Dios. Empiezan a quererse con Dios. Empiezan a echarle la culpa
todo a Dios. ¿Y qué pasa? No hagáis la guerra contra Yahvé. No te enfrentes a Dios. Preséntale todo a Dios, sí, pero no te enfrentes con Dios, porque tú y yo, sin Dios, no somos nada. Tú y yo, con Dios, valemos mucho para la presencia de Dios. Y además, es lo que presenta a lo largo de este capítulo, de este versículo 13, y en cuanto, de este versículo 12, perdón. He aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros, israelitas. No hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis. No hay que hacerle la guerra a Dios, porque nada bueno vamos a conseguir. Entonces de Dios no vamos a conseguir nada si tú vives haciéndole la guerra a Dios. Si tú vives reprochándole a Dios todo. Si tú vives echándole la culpa a Dios por todo. Si tú vives enquerellándote para con Dios. Y tú vives difamando y hablando pestes de Dios. Entonces nada vas a conseguir en medio de tu vida. Porque si tú hablas mal de Dios, ¿con qué caras vienes a pedirle a Dios? Nada vas a conseguir. ¿Por qué? Porque tú no vas a volver a hablar con Dios. Porque si te has enquerellado, si te has molestado, si te has ponido bravo, si te has enojado con Dios, ¿cómo le vas a pedir a Dios? No seas falso, porque hay personas falsas que se la viven pidiéndole a Dios, pero cuando llega un problema a su familia, el primer culpable es Dios. ¿Con qué cara se atreve una persona de esas a pedirle a Dios? Y es lo que pasa en cuanto a lo que dice Abías a Jeroboam. He aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros, israelitas. No hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres. No le hagamos la guerra a Dios. Démosle gracias a Dios. No le hagamos la guerra a Dios. Seamos sinceros con Dios. No le hagamos la guerra a Dios. Seamos honestos con Dios. No le hagas la guerra a Dios. Sé humilde con el Señor. Preséntale tu vida, preséntale tu familia, preséntale todo lo que tú eres ante la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos presenta el versículo 12? ¿Por qué vas a pelear con Dios? No pelees con Dios. No le eches la culpa a Dios. O la interrogante es, ¿será que tú has peleado con Dios? ¿Tú te has enquerellado con Dios? ¿Tú te has enojado con Dios? ¿Tú has peleado en rabia con Dios? ¿O no lo has hecho? ¿Por qué? Porque de nada sirve que te pelees con Dios. Dios te da la vida. Dios te ama. ¿Por qué tienes que pelear con Dios? ¿Por qué tienes que enquerellarte con Dios? ¿Por qué tienes que hacer las cosas malas delante de la presencia de Dios? Hay que cambiar. Hay que ser diferentes, no hay que pelear con Dios, no hay que abandonar a Dios, hay que seguir en el camino del Señor. Y es lo que nos fue presentando este versículo 12, cuando dice, no hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis. ¿Qué vas a conseguir con pelear con Dios? Nada. Que tu corazón se aparte de Dios. ¿Qué vas a conseguir? Que tu vida se aparte de Dios. ¿Qué vas a conseguir? Que tu alma y tu ser busque otra cosa que no sea Dios. Si tú vives tu vida peleando, enojado, enquerellándote para con Dios. Nada, que dice la Escritura, porque nada conseguiréis. ¿Tú quieres conseguir vida? ¿Tú quieres que Dios te bendiga, te multiplique el 100 por 1 de todo lo que tienes? Que bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga lo que tienes. ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Si lo deseas, no
pelees con Dios. Si lo deseas, dele gracias a Dios. Pide mucho a Dios por ti y por tu familia. Pídele al Señor. ¿Por qué? Porque Dios escucha tus oraciones y tu súplica. Pero eso sí, si peleas con Dios, nada vas a conseguir. Nada vas a obtener. ¿Por qué? Porque te has enquerellado contra el Señor. Has peleado con Dios. Te has puesto bravo para con Dios. ¿Y qué dice el autor sagrado? Porque nada conseguiréis peleando para con Dios y peleando con Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo 14 de este capítulo 13 del libro segundo de la Crónica, que nos va a presentar lo siguiente. Dice así: al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban la trompeta, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Hay algo que resaltar en este versículo 14, y es que el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo clamó a Yahvé. Cuando tú tengas problemas, dificultades, cuando tus problemas se vean más grandes que tú, escucha, hay que clamar a Dios. ¿Qué es clamar? Hay que hablar con Dios, hay que orarle al Señor, hay que pedirle a Dios que te ayude a solventar los problemas y dificultades en medio de tu vida. ¿Qué dice? Escuchemos con atención. Al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé y Dios los va a escuchar. ¿Por qué? Porque claramente Dios se los iba a entregar en sus manos. Pero ¿qué hizo los que acompañaban a Abías y la parte del pueblo de Israel y el rey Abías? Dios no los va a dejar solos. Dios los va a acompañar y Dios les va a conceder ganar esa batalla contra Jeroboam. Pero resulta que no hay que apartarnos de la presencia de Dios. Resulta que hay que clamar a Dios, hay que hablar a Dios, hay que pedirle mucho a Dios, y Dios entregó en sus manos a aquellos que estaban huyendo del rey Jeroboam. Y entonces, claramente, lo que va a presentar la palabra de Dios es lo siguiente: quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. ¿En quién se apoyaron Abías y la parte del pueblo de Israel? En Dios, en Yahvé. Ellos se abandonaron por completo en las manos de Dios. Ahí tenemos nosotros que aprender. Ahí tenemos nosotros que reflexionar. Ahí tenemos nosotros que ver cómo está también nuestra vida en cuanto al seguimiento del Señor. Hay que cambiar. Hay que hablar antes de pelear. Antes de gritar hay que resolver los problemas. En familia, resuelvan los problemas, no se griten, porque si ambos se gritan, nadie sale ganando, salen perdiendo. Resuelvan los problemas con tus hijos, no peleen con tus hijos, no empiecen a gritarse padres con los hijos con los padres. Hay que resolver los problemas calmadamente, hablando, y sobre todo, cuando tú estés en una reunión, no vayas a hablar mal de otras personas delante de otros, porque eso no es de un católico, eso no es de un hijo de Dios. Hay que ser justos, porque hay personas muy malvadas. ¿Qué hacen? Empiezan a descuerar al otro y a meter cizaña y a hablar cosas que no son de esa otra persona, sin ver su propia vida, sin ver que él también tiene un recorrido grande y una cadena grande. Y entonces empieza a hablar mal de los demás sin ver su propia vida. No humillemos a nadie. No nos alejemos de la presencia de Dios
Seamos justos en el hablar. Sé justo en el hablar. Sé justo que cuando haya un grupo de personas y empiecen a hablar mal de otra persona, que tú les puedas decir, muy bien, pero ¿y si nos ponemos a hablar de ti, a ti te va a gustar? Porque es que hay que ser justos, hay que ser sinceros, no hay que cometer el pecado de seguirle el juego a otras personas que llaman, que envían mensajes, que envían notas de voz para desacreditar a otros porque ellos quieren ganar popularidad. Hay que tener cuidado porque dentro de nuestra iglesia hay muchísimas personas así que les gusta hacerle daño a los demás, pero que cuando hablan de ellos no les gusta. Entonces no hay que hacer esas cosas. Hay que ser justos, hay que ser humildes, hay que ser sencillos y sobre todo no hay que pelear con Dios. ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Ganamos alejarnos, nada bueno ganamos alejarnos de la presencia de Dios, ganamos seguir otro camino que no es el camino de Dios. Cuidado, hay que llamar a Dios, hay que acudir a Dios, hay que hablar con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé fuerza de superar las dificultades en medio de nuestra vida. Hay que tener cuidado y hay que seguir adelante. Dice Baal Zúñiga, amén, Padre, gracias por todas las enseñanzas que nos brinda. Me han ayudado mucho y mucho lo recuerdo en mis angustias y alegría. Amén. Vanessa Pérez, gracias Padre José Gregorio por su enseñanza, como siempre, excelente. Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios les acompañe. A cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo. Y es que hay que seguir adelante, hay que servir al prójimo, hay que hacer las cosas como Dios también nos las ha presentado. No hay que enquerellarnos con Dios, sino que hay que estar dispuestos a seguir en el camino de la presencia del Señor. No hay que apartarnos del camino del Señor. Roja Ágreda, amén. Padrecito José, enseñanza y por ser nuestro guía espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios, en primer lugar, por permitirnos estar en este en vivo. A cada uno de ustedes, por tomar también y dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a reflexionar con la palabra de Dios. Damos gracias también a todos los que nos han ayudado con su granito de arena, a Rafael Martínez, Leti González, a Mario Rojas, Sandra Méndez. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique su granito de arena que han aportado en este en vivo. Gracias también por su apoyo, gracias por sus oraciones a cada uno de ustedes. Recordemos hoy en el día de la exaltación de la Santa Cruz, y como dice el apóstol Pablo en la comunidad de los Gálatas, que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es así, porque la cruz es el altar donde el Señor entregó su vida por ti y por mí. No nos abandonemos a Dios, Él no nos abandona a nosotros, tú tampoco os abandones a Dios, no pelees con Dios, pídale a Dios, acércate a Dios, pídele a Dios por tu familia. Si estás atravesando un momento difícil en tu vida, en tu familia, acércate a Dios, no te alejes de Dios, no pelees con Dios, dele gracias a Dios por la vida y por todas las bonitas experiencias que el Señor te ha permitido vivir sobre esta tierra. Confiemos en Dios y sobre todo vamos a hablar para resolver los problemas. No grites, no pelees, no alborotes el avispero. ¿Por qué? Porque después no vas a ser capaz de pararlo. Vamos a hablar, vamos a resolver los problemas. Tu papá resuelve los problemas adecuadamente y convenientemente con tus hijos. Y sobre todo, no hagamos quedar mal a los demás delante de otros. Seamos justos y pidamos a Dios por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y gracias a cada uno de ustedes también por acercarse a este en vivo de la palabra de Dios.
Les invito, vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a compartir el enlace en las redes sociales. ¿Para qué? Para que muchos más también se sumen a esta bonita experiencia de la lectura y reflexión de la palabra de Dios. Dice Gabriela López, Padre José Gregorio, ponga en sus oraciones a mi madre Emilia Espinosa. Claro que sí, cuente con mis oraciones para que Dios le cuide, le proteja. Y si está delicada de salud, Dios también pase su mano sanadora sobre ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 14 del libro segundo de las Crónicas. No faltes, cuento con tu presencia y que Dios les acompañe siempre.